Buenos días, les habla Camilo Andrés Pollo Vargas de la Universidad Tecnológica Bolívar. Hoy les vengo a hablar sobre el teorema de Tales. Espero y les sea de mucha ayuda. Ok, empecemos con esta figura que tiene un segmento BD que se ha trazado paralelo a la línea CE. Si consideramos el segmento AC como si fuera una secante que corta a las paralelas BD y CE, entonces podemos decir que el ángulo A y C, esos que están en azul, son ángulos correspondientes entre paralelas y por lo tanto son congruentes. Lo mismo sucede del lado AE, que los ángulos D y E, esos que están en rojo, son ángulos correspondientes y por lo tanto también son congruentes. El ángulo del vértice A, el que está en verde, será un ángulo común, porque será un ángulo común para los dos triángulos, para el triángulo ABD y para el triángulo ACE, ya que será el mismo ángulo para los dos triángulos. Bueno, como siguiente paso, separamos los dos triángulos. Y como podemos ver, los dos triángulos tienen exactamente los mismos ángulos. Entonces, podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Y eso se escribe de esta manera que está aquí. Que el triángulo ABD es semejante al triángulo ACE. Bueno, la explicación es el criterio llamado ángulo, ángulo, ángulo. Que si dos ángulos tienen exactamente los mismos ángulos, entonces son semejantes. Entonces, como estos dos triángulos, como los triángulos son semejantes, podemos armar una proporción comparando los lados correspondientes. Por ejemplo, aquí lo podemos ver que A y B es a AC como AD es a AE. En una proporción, los términos que están en la parte de arriba se llaman antecedentes y los que están en la parte de abajo se llaman consecuentes. Una propiedad de las proporciones dice que podemos invertir las dos razones. ¿Qué no quedaría escrita? Cuando lo invertimos no quedaría escrita de esta manera. Ya les muestro. De esta manera. Y aunque la hayamos invertido, la igualdad se sigue conservando. Como siguiente paso, vamos a expresar AC como la suma de AB más BC. Y también expresamos AE como la suma de AD más DE. Eso aquí está. Ahora haremos lo siguiente. A cada miembro de la igualdad, de esta igualdad, vamos a repartir el denominador para cada uno de los términos que tenemos en el numerador, para que quede así. Entonces, tenemos ahí en esa igualdad que esta fracción y esta fracción, su numerador y denominador es igual. O sea, eso equivale a 1, entonces esa igualdad quedaría expresada de esta manera. O sea, reemplazamos esas fracciones por 1, que quedaría de esa manera. Sería 1 más BC sobre AB es igual a 1 más DE sobre AD. Entonces, como los 1 están sumando en ambos lados de la igualdad, los podemos eliminar y nos queda esto. Entonces, después de haber eliminado los 1, volvemos a invertir las razones para que queden de esta manera. Y bueno, de esa manera llegamos a una propiedad que es bastante útil para lo que vamos a demostrar en el teorema de Tales. En esta figura donde tenemos dos lados paralelos B, D y CE, ahí en el triángulo los pueden ver, se cumple que el segmento AB es a BC como el segmento AD es a DE. Es decir, los segmentos en los que quedan divididos los lados que son cortados por la paralela BD guardan una proporción. Bueno,
Ahora podemos ver en este caso donde tenemos tres rectas paralelas que llamaremos L1, L2 y L3 y dos rectas que son secantes o transversales que llamaremos T1 y T2. Bueno, después determinamos los puntos A, B, C, D, E y F. Después trazamos el segmento AF. Yo ahí ya lo tracé. Después llamamos P al punto donde el segmento AF corta la recta 2. La recta L2, perdón. Bueno, ahora podemos observar una situación parecida a la anterior. Tenemos el triángulo ACF con un segmento BP paralelo a CF. Por lo tanto, podemos hacer uso de la proporción que demostramos anteriormente, que sería esta de acá. Otra situación similar se presenta en el triángulo ADF, donde el triángulo PE es paralelo al segmento AD. Por lo tanto, podemos hacer uso de la proporción que ya demostramos. Podemos decir entonces que FP es a PA como FE es a ED. Quedaría así. Después, ahora vamos a cambiar el orden de las letras en esta igualdad para que quede así. Y luego de cambiar el orden de las letras, invertimos los valores para que quede así. Entonces, ahora podemos observar una relación entre esta igualdad y esta. La relación es que tienen una razón en común, que sería esta de aquí y esta de aquí. Bueno, ahora tenemos en estas dos razones, esta y esta, esas dos razones se convierten en una especie de puente entre esas dos igualdades, que sería así: A B sobre BC es igual a AP sobre PF y AP sobre PF es igual a DE sobre EF. Entonces podemos afirmar que AB sobre BC es igual a DE sobre EF. Esto es lo que se conoce en la geometría como propiedad transitiva. Entonces nos queda que AB es a BC como DE es a EF. Aquí está. Y esa es la relación que se obtiene del teorema de Tales. Entonces, el teorema de Tales dice que si varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes, entonces los segmentos determinados sobre los secantes son proporcionales. Eso es lo que tenemos en esta situación. Tres rectas paralelas que son cortadas por dos secantes, que sería T1 y T2. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero les sea de mucha ayuda. Muchas gracias por ver este video.